Sin perdón no hay futuro. Al sanar la relación con nuestros padres, no solo nos liberamos del dolor del pasado, sino que también abrimos la puerta a un futuro más saludable y lleno de paz. Soy Julia Quintana, psicoterapeuta familiar, directora de CIAVISA, Centro de Acompañamiento para una Vida Saludable, donde venimos trabajando en la prevención y promoción de la salud mental. Bienvenidos. El programa de hoy está dedicado a todos los padres del mundo entero. Un enorme abrazo y feliz día. Que lo pasen en unión familiar y mucho amor, porque este domingo celebramos pues el Día del Padre aquí también en Perú. Bien, el tema de hoy es la importancia de perdonar al padre, ¿no? Y para ello hemos invitado a Pablo Valdivieso de Chile, él es psicólogo clínico de la Universidad Internacional SEC, con especialidad en psicopatología y diagnóstico. Tiene formaciones en terapia cognitivo-conductual y la psicología positiva, y su área de atención en ansiedad, depresión, en adolescentes y adultos jóvenes. Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias, colegas. Muy bien, aquí estamos con muchas ganas de poder compartir este gran, interesante tema que está relacionado con los padres. ¿M? Y aprovechando que ya se nos acerca ya el día de mañana. El día de mañana ya es el día del padre en donde todos iremos a celebrarlo. Así que muy contento Bien, también por estar aquí. gracias, Pablo, gracias de verdad por tu presencia. Un saludo también quisiera dar a nuestra querida audiencia que están en vivo y a los que pues, nos verán en la transmisión. Agradecerles por su continuidad y también invitar a los que nos ven por primera vez, ¿no? Y también decirles pues, que se suscriban al canal de Se Avisa y dejen sus comentarios. Pero ahora, bueno, les vamos a pedir que hagan pues, sus preguntas por el chat y comentar también, ¿sí? Entonces, voy a proceder a compartir la diapositiva. Ustedes saben pues que le hemos puesto al título de nuestro programa, Sanando la relación con papá, ¿no? Un viaje de comprensión y perdón, justamente por el Día del Padre, que es mañana, ¿no? Entonces, bien, es un tema, yo pues digo, es un tema bastante sensible también, porque en realidad, pues, ¿quién no ha tenido de repente por ahí un conflicto con papá también, ¿no? Entonces, este es nuestro tema, ¿sí? Del día de hoy, que está dedicado a los padres y también, pues, a sanar esa relación con papá. Bien, entonces, vamos a ver, ¿no? Lo que es la importancia de perdonar a papá, ¿sí? Voy a hacer mención también, porque a veces tocamos ciertamente temas sensibles y bueno, por ahí puede resonar, puede alguien identificarse, entonces es importante pues que conozcan, ¿no? Que este espacio y sepan también, no sustituye una atención terapéutica, ¿no? Si tú pues te identificas, como decía, resuenas con algún punto comentado, pues te aconsejamos busques un apoyo profesional, ¿sí? Bueno, voy a compartirles este videíto y después vamos a hacer una pequeñita reflexión para ir introduciéndonos y calentándonos, mi estimado Pablo, ¿sí? Así Vamos es. a ver este video, ¿ok? A ver, Una pregunta. ¿Qué quieres preguntarme? Pregúntale a ese señor Stawiki. ¿Por qué nunca te he agradado? ¿Cómo? ¿Por qué tendrías que agradarme? ¿Qué ley dice que debes agradarme? Solo te paras frente a mí a hacerme preguntas estúpidas como esa, de si me agradas o no. Ven aquí cuando te hablo. Enderézate, condenado muchacho. Te hice una pregunta. ¿Qué ley dice que debes agradarme? Ninguna. Correcto. ¿No comes diario? Respóndeme cuando te hablo. ¿No comes diario? Sí. Negro, mientras estés en mi casa, le pones un señor al final de las frases. Sí, señor. ¿Comes diario? Sí, señor. ¿Te cubre un techo? Sí, señor. ¿Tienes con qué vestir? Sí, señor. ¿Por qué crees que es así? Por ti. Claro que es por mí. Pero ¿por qué crees que es así? ¿Por qué te agrado? Cory, yo salgo cada mañana y trabajo mucho soportando el abuso de los blancos. ¿Por qué me agradas? De verdad eres el más tonto que he visto. Es mi trabajo. Es mi responsabilidad. Un hombre debe cuidar de su familia. Tú vives en mi casa, comes mi comida. Tú duermes en mi cama porque eres mi hijo. No porque me agrades, sino porque es mi deber cuidarte. Eres una responsabilidad ahora. Y entiende esto perfectamente. Antes de seguir más lejos, no tienes que agradarme. El señor Rand no me paga cada semana porque le agrado. Él me está pagando porque me debe. Y ya te he dado todo lo que debería darte. Te di la vida. Tu mamá y yo lo decidimos así. El que me agradaras no era parte del trato.
Uno no va por la vida preocupándose si le agradas a las personas o no. Tú debes asegurarte de que el mundo te trate bien. ¿Entiendes el planteamiento? Sí, señor. Entonces, largo de mi vista y regresa ahora a A&P. Pablo, ¿qué podemos decir un poquito viendo este video con respecto a la relación ¿no? de la relación con el papá? Mira, situaciones como estábamos viendo ahora en el video, pasan mucho en la vida real, digamos. Hay que saber, yo pienso que hay que irse como a la base como al origen de donde parte todo. ¿No? Porque todos, si bien todos en algún minuto tenemos algún tipo de conflicto con nuestro padre, ¿no? La diferencia está si somos capaces o podemos solucionar ese conflicto que se va adquiriendo de edad temprana. ¿No? Por ende, yo creo que debemos saber y tener en cuenta, eh, por el hecho de ser un ser viviente, ya somos seres que funcionamos en base a nuestras propias vinculaciones que hacemos en nuestra vida. Y en el caso de lo que son nuestros padres, ¿m? Que son nuestros referentes, son en base a ellos que nos entregan esa herramienta para nosotros poder defendernos digamos, en el mundo, en todo lo que nos rodea. Entonces, la relación en este caso, la relación con nuestros padres, marca muchísimo. ¿M? Porque dependiendo de cómo es ese conflicto, dependiendo cómo es el impacto que te genera un conflicto o una vulneración o algún problema, es cuando tú lo vas a ir arrastrando a medida que vayas creciendo. Después se agudiza un poco más en la etapa de la adolescencia, en donde más ambigüedad y más confusión existe en el adolescente. Y después ya sabemos que ya en etapas de adultez, ya ahí ya, si el problema no se ha resuelto, eso tiene impacto en la misma personalidad, en este caso de la persona. Entonces, Ujú, ahí se puede manifestar, por ejemplo, como una depresión, ¿no? O un problema más grave, digamos, en cuanto a tu propia personalidad. ¿Mm? Entonces, es bien significativo, y nos marca mucho dependiendo de la relación que vayamos conformando con él. ujú, ya, ¿no? Y yo veo de acá, pues, que esa forma también digamos, de enseñar, de educar, tiene que ver mucho con el tipo de aprendizaje de los padres, cómo se han formado, ¿no? Cómo ellos pues han adquirido esta forma también de ir educando, ¿no? Entonces, y eso depende, también va a depender mucho de las culturas, ¿no? Y de las costumbres y las creencias de diferentes, ¿no? De cada hogar también, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo con el transcurso del tema, de repente vamos a ir un poco profundizando y entendiendo más, ¿sí? Entonces, voy a seguir compartiendo la diapositiva. Ok, entonces decía pues que es importante entender que el perdón no nos exige que nosotros tenemos, pues digamos, que reconciliarnos con esa persona en el sentido de que tenemos que ir a buscarlo, tenemos que tener una buena relación. Significa liberar nuestras emociones, todas esas emociones desagradables que tenemos, digamos, ¿no? Porque cuando uno, pues, digamos, ha recibido esa ofensa, ese daño, sea cualquier tipo de daño o agresión por nuestro querido padre, por nuestros padres, ¿no? Por las personas, esas figuras importantes, el más importante en nuestra vida de repente. Entonces, nosotros nos quedamos con bastante resentimiento, odio, rencor, y hay veces eso, pues, lo tenemos por mucho tiempo, ¿no? Entonces, el perdón, pues, eso significa justamente liberarnos de esas emociones, ¿no? De esa carga emocional que traemos durante mucho tiempo guardado, y nosotros, pues, al perdonar, nos liberamos de esa carga emocional y también, pues, nos lleva justamente a esa paz interior, ¿no? Entonces, eso es importante también, un poquito que vamos a ir entendiendo en todo ¿no? Este conversatorio. El objetivo de este tema de hoy, yo quisiera un poco que de repente las personas que nos están escuchando, los que nos van a ver de repente en retransmisión, pues tengan presente de repente, digamos, estos puntos que vamos a tocar. Por ejemplo, yo puse
¿no? Es observarnos, ¿no? Cómo está esa relación con nuestro papá, ¿no? Y si esa relación, pues, no es buena, ¿de qué manera podría estar afectando de repente algunas áreas de nuestras vidas, ¿no? Y vamos a ver, también vamos a hablar de esa importancia que tiene el perdón y de cómo puedo sanar esta relación con papá. Pues, Pablo, yo quería pues ahí preguntarte la importancia que tiene el de perdonar a papá, ¿no? ¿Qué nos puedes hablar con respecto a este tema, Pablo? Mira, antes de responderte esa pregunta, eh, hay que entender qué es lo que significa perdonar, porque si bien eh, el concepto en sí, perdonar, a lo mejor puede generar mucha confusión, porque a lo mejor muchos pueden pensar que yo cuando yo perdono, es necesariamente es que tengo que perdonar a otra persona, Ujú, pero no tomo en cuenta de que el acto de perdonar, eh, es un acto que me beneficia en su totalidad, me beneficia a mí. ¿Mm? Entonces, como tú decías, es una manera de poder soltar esa carga. No es tanto por el beneficio, no es tanto el beneficio que se lleva la otra persona, sino es más bien es por tu propia reconciliación. Porque tú toda esa carga que traes desde la infancia se produjo porque hubo un quiebre en esa relación. Entonces, por lo tanto, ahí pasa a ver una situación en que yo no quiero enfrentar. ¿Y por qué no quiero enfrentar esa situación? Porque me genera dolor, me genera sufrimiento. Entonces, ¿qué es lo que hago? En vez de aplicar esto de perdonar, ¿qué es lo que hago? Olvido, bloqueo. ¿Mm? Lo que eso a mí no me garantiza que yo solucione el problema, sino que yo evado, lo evado de mi existencia, como que lo borro, pero la carga sigue ahí. ¿Mm? Entonces, el acto de perdonar es más bien perdonarse a sí mismo. ¿Mm? Es reconciliarte contigo mismo. Y de esta manera, tú puedes entender y comprender el acto que hizo la otra persona, en este caso su padre. ¿Mm? Entonces, eso debemos tener en cuenta. Debemos tener en cuenta que nosotros perdonamos no hacia afuera, sino que perdonamos hacia adentro, para nuestra propia reconciliación. Por eso soltamos esa carga. Por eso una vez que perdonamos, podemos volver a reencontrarnos con Él, podemos volver a conversar con Él. ¿Ah? Puede existir esa reconciliación, pero mientras no hagamos ese acto, ese dolor va a seguir ahí. Puede tomar un par de años como puede tomar hasta toda la vida. ¿Mm? Entonces la idea de esta herramienta tan potente como es el perdón es poder decirte, oye, nosotros estamos de paso en esta vida, aprovechemos el momento. ¿Ah? Digamos, digámosle a él, oye, te perdono, oye, te echo de menos, oye, te quiero. ¿Mm? Entonces, eso nos permite a nosotros poder perdonar, ¿ah? Poder esclarecernos y sacarlo, o sea, traerlo de esa situación que olvidamos, traerlo y dejarla ir. ¿Mm? Ese es el acto de perdonar. ¿Mm? Es un acto bonito, es un acto que te hace conocerte, ¿Mm? Te hace comprender, te hace ser persona. Entonces, ahí es cuando nosotros empezamos a sanamos esta relación. Así que me parece muy importante que tengamos claro qué significa el acto de perdonar. Me encanta lo que vas diciendo, Pablo. En realidad, la importancia que tiene el perdón, ¿no? Todo lo que has hablado, en realidad, es muy profundo y la gente, pues, ¿no? Los que nos están viendo, pues, entendamos, ¿no? De la importancia justamente que tiene. Yo también le agregaría ahí que también, pues, necesitamos perdonar
Y, ¿no? Como dijiste tú, el beneficio es más que la otra persona, es para uno mismo, ¿no? ¿Por qué nosotros también, ¿no? Yo agregaría un poco a lo que vas diciendo, porque nosotros también merecemos vivir bien, ¿no? Y no solamente nosotros, sino las personas también que amamos, ¿no? Que son nuestra familia, ¿no? Porque nosotros, pues cuando estamos con esa, ya decía hace un rato, cuando estamos con ese odio, ese rencor, ese resentimiento que tenemos y es permanente, pues a nosotros nos lleva de repente a tener problemas de ansiedad, problemas de estrés y, y diferentes tipos de problemas, ¿no? Incluso llega más, ¿no? Problemas físicos y todo. Hay una investigación con respecto a las personas, pues que cuando no perdonan, cuando están con ese resentimiento, tiene como consecuencia. Entonces, también para mí es muy importante este tema del perdón porque vamos a romper la cadena de violencia a los hijos cuando nosotros pues perdonamos, ¿no? Es decir, justamente, ya mencionaba hace un rato, de que cuando nosotros pues estamos, hay veces con ese tema de la ansiedad, depresión y todo eso, y también con el problema del estrés, pues vamos a tener, hay veces, conductas impulsivas, ¿no? Vamos a tener conductas que no son buenas para nuestros hijos, ¿no? Y vamos a seguir continuando siempre en este problema de violencia. Entonces, es importante también para romper esa cadena de violencia, también proceder a ese acto de perdón, como tú dices, ¿no? Y también algo para mí que es muy importante, te digo, que también evolucionamos como personas, ¿no? Y eso, pues, ¿qué significa? Decir, ¿no? Que a pesar, pues, hay veces del daño que hemos, digamos, recibido, en este caso, de nuestro papá, ¿no? Que es una figura muy importante para nosotros, a pesar de ese daño que me ha hecho, yo aprendo a no ser como él, ¿no? Eso y a mí me encanta bastante. ¿Por qué? Porque también es una enseñanza que, ¿no? Por decir, ¿no? He tenido un caso de un papá que era pues alcohólico ¿no? Y tenía pues mucha agresión en la casa, ¿no? Entonces, dentro de los hijos también, ¿no? Hay hermanos que han repetido el mismo patrón del papá, pero la persona que justamente viene a consulta, ¿no? Viene por problemas de ansiedad, claro, no viene directamente por problemas, ¿no? Que tenga una mala relación de papá, no, sino que viene por otros problemas. Justamente los pacientes que vienen por otros problemas, ¿no? Y nosotros ahí en consulta vemos que justamente es que de ahí, de donde nace, ¿no? El origen. Entonces, ahí vemos que justamente él lo ve de una manera distinta, ¿no? Pero en el trabajo vamos a ir entendiendo bonito, justamente en ese trabajo que se hace de perdón, pues cómo esta persona se da cuenta, ¿no? Y, ¿no? Justamente de que esa forma también incluso de ser de papá ha hecho que él cambie, ¿no? Digamos, ¿no? En su propia vida ya va a cambiar justamente el sistema, esa cadena de violencias que se está viniendo dando, ¿no? Entonces, este tema también es muy lindo. Entonces, yo también te preguntaría, Pablo, entonces, antes de seguir profundizando en este tema, de repente, por ahí, no sé, si nos puedes contar algunos casitos que has visto. Sí, claro. Bueno, bueno, yo en mi trabajo, en, en lo que son mis pacientes, bueno, yo he estado viendo, he visto casos. Me recuerdo uno, hace unos años atrás, una paciente que tuve que se quería cambiar el nombre, quería cambiarse el apellido paterno, porque su relación con su padre eh, no era buena. Ella vivió mucha violencia, fue maltratada por su padre cuando era niña, entonces ella quedó con ese remordimiento, quedó con ese rencor. Entonces llegó un momento que ella se fue de su casa, siendo muy niña, menor de edad incluso. Se fue y, y la adoptó otra familia, pero con su padre no quería nada. Se logró cambiar el nombre. Bueno, después por X situaciones que pasaron yo no la vi más. Hace unos 2 años más o menos, 2 o 3 años, me contactó de nuevo y me contó que se había reconciliado con su padre. Y justamente fue porque trató de entender el contexto de por qué todo había pasado. ¿Mm? Mm, Y terminó perdonando, lo perdonó. mm, Entonces, esa persona me ubicó especialmente para contarme eso de que había perdonado a su padre y se habían vuelto a reunir. Actualmente estoy viendo un paciente eh, que también tiene problemas con su padre. Tiene, la verdad que él está con un cuadro de ansiedad producto de esto mismo.
Entonces, eh, está en tratamiento, todavía está en esta etapa que yo les contaba de tratar de olvidarlo, pero él se ve bastante afectado. Se ve bastante afectado por la relación, porque la relación que él tiene con su papá también estaba marcada por violencia, ¿ah? Por maltrato, ¿m? Hasta por los maltratos, lo más significativo era que los maltratos se daban porque él llegaba pasado de copas. ¿M? Entonces, ahí yo estoy trabajando con este paciente también, logrando que él en algún minuto lo pueda perdonar. También he visto casos de ya grandes, ya adultos, casos de que recién se vienen enterando que han sido adoptados. ¿Mm? Entonces, ahí ya la relación ya no ha sido tan solamente con el papá, sino que con la mamá también. Entonces, también trabajando el tema del perdón, ¿mm? El tema que se logre conectar con uno mismo. Entonces, como te decía en un comienzo, casos como estos hay muchos. Y si bien todos traemos, desde nuestra infancia, traemos tranca o trauma, ¿m? Que a veces no nos damos el tiempo de poder solucionarlo. ¿Por qué? Porque a veces la vida va girando tan rápido que nosotros vamos acumulando, vamos acumulando, vamos acumulando, nos vamos reprimiendo, nos vamos reprimiendo. Entonces al final no damos el tiempo, no nos damos el tiempo para hacer un trabajo con uno mismo, sino que todo es hacia afuera. Entonces caso hay mucho. ¿M? En silencio, colega. Yo seguía un poquito conversando y estaba sin eso. Bueno, tienes mucha razón, Pablo. En realidad, pues es cierto, ¿no? Como mencionas, ¿no? Ese resentimiento, digamos, pues ese odio que se genera o esa rabia que se genera, no solamente eso, son muchas, muchas emociones que cuando el padre pues agrede, cuando maltrata, pues es tan fuerte y profundo que justamente si es en la edad de niño, si es en la edad, digamos, de adolescente, hay veces no se tiene pues esa capacidad, ¿no? De poder de repente enfrentarle al papá, ¿no? Hay muchos, ¿no? Hay muchas pues situaciones que de repente ahí vemos que cuando nos cuentan por los clientes, pues nos dicen pues justamente, ¿no? Que era imposible, ¿no? Porque y no lo entienden, ¿no? Por profesional que somos, ¿no? Porque esa edad a veces no se puede responder al papá, ¿no? Por muchos factores de repente, ¿no? Porque no solamente porque es una persona adulta, es una persona grande, es una persona mayor, sino que no tenemos esa capacidad de entender todo lo que está pasando y no tenemos esa fuerza, ¿no? A veces muchos hacen presencia también de maltratos, incluso a la mamá y todo eso, entonces no se puede, ¿no? Enfrentar al papá, algunos, en la realidad, pues todo como tú dices, esos resentimientos se llevan, ¿no? Por tiempos, ¿no? Y eso es bastante común, ¿no? Sabemos que la violencia siempre está presente en los hogares. Entonces, bueno, ahí viendo ese tema, pero también vamos a ir profundizando un poco ese tema, ¿no? Justo nuestro tema, ¿no? Es el tema de la comprensión, ¿no? Hoy día es fundamental. Sé que cuando uno pues hace terapia, pues del perdón, pues tocamos muchos puntos, ¿no? Justamente para poder llegar a ese proceso, ¿no? Entonces, hay algo que también me gustaría hablar, es justamente viendo eso, ¿no? El tema de qué cosa es lo que nos brinda el papá, ¿no? ¿Qué es lo que nos brinda el papá en realidad ¿no? Cuando tiene pues esa función, digamos, aparte, ¿no? De, nosotros sabemos, pues, ¿no? Que sí, un papá, pues, nos brinda protección, nos brinda un poco nos brinda, digamos, seguridad, afecto, pero también hay ciertas cosas, como de repente, por su naturaleza, yo le llamaría, ¿no? A otros le llaman, pues, energía masculina, no sé, energía, lo diferencia de la energía femenina de la mujer, entonces, hay ciertas cosas que el papá, por ser papá, nos brinda, ¿no? A los hijos. Entonces, yo ¿no? He sacado algunos puntos acá que me gustaría compartirles para poder seguir entendiendo este tema de la comprensión, ¿no? Del perdón.
Entonces, un papá pues nos ayuda de repente en esa toma de riesgos que nosotros necesitamos en la vida, ¿no? El papá estimula al hijo a ciertas actividades, ¿no? Que asuman que tengan un poquito de riesgo, ¿no? Es decir, pues, ¿no? Hay, digamos, he visto también algunos estudios donde que el papá, pues, ¿no? Nos dice que el papá ayuda a que el hijo salga de su zona de confort, ¿no? Como de repente ahí, un ejemplo puede ser al animarle, ¿no? A que de repente nade en una parte profunda de la piscina, o de repente hablar con personas nuevas, aprender también de repente a manejar bicicleta, ¿no? Entonces, esto pues hace lo que ayuda a los niños, ¿no? De repente a desarrollar habilidades para enfrentar justamente el tema de la adversidad y resolver problemas también, ¿no? El papá también es un modelo, ¿no? De masculinidad también, ¿no? Para los hijos, ¿no? Las investigaciones pues nos dicen que la presencia del padre es vital, ¿no? Para que los hijos desarrollen, ¿no? Una identidad de género positiva, ¿no? Y comportamientos también adecuados, ¿no? Digamos, según sus roles, ¿no? Que de género que tiene. Entonces, el papá también nos da pues ese enfoque de disciplina y orden, ¿no? El papá y mamá, pues ustedes saben, pues, ¿no? Ahí sabemos que pues somos, digamos, quienes establecemos normas y límites, ¿no? Pero el papá tiene, digamos, ese toque diferente, ¿no? Con el cumplimiento de esas normas, ¿no? El papá, pues, como decía al inicio, tiene, ¿no? Esa energía, ¿no? Más fuerte, ¿no? Por su naturaleza, quien da más seguridad a ese cumplimiento de esas normas, ¿no? Entonces, si nosotros, pues, digamos, yo me acuerdo mucho ¿no? Y eso se ve bastante también, porque también de repente por ahí lo he vivido también donde pues el papá, digamos, siempre la mamá decía, ¿no? Bueno, ya va a venir el papá, ¿no? Ya va a venir el papá, así es que todos tienen que hacer ciertas cosas y cuando llega el papá todos se corrían, ¿no? Porque ya sabíamos que de repente, pues el papá es el tema que va a poner por ahí una sanción drástica, en este caso de repente los castigos físicos o algunas sanciones, ¿no? Entonces diferentes ¿no? Diferentes en cada caso y eso se ve bastante también y hasta ahora también se usa esa forma, ¿no? Digamos de que nosotros pues de repente esperamos del papá, ¿no? También el papá, pero bueno, estoy yendo un poco por el lado de repente visto de una forma, digamos, negativa, ¿no? Pero el papá también es aquella persona pues que nos involucra de repente a participar en ciertos deportes, ¿no? Y juegos, también diferentes juegos, ¿no? El papá pues, digamos, nos lleva justamente a ese conocimiento, ¿no? De estar ahí, ¿no? Hay veces porque son varones también, es cierto, eso, hay veces, ¿no? Están ahí que les enseñan a jugar fútbol, les enseñan a jugar, ¿no? Diferentes deportes, ¿no? Diferentes, ¿no? Y eso también es parte de repente de que el papá nos brinda, ¿no? También el papá pues nos brinda esa perspectiva diferente, ¿no? De las cosas también, ¿no? Hemos visto que los hombres, cierto, resuelven de una manera diferente, ¿no? Las cosas a veces que una mamá, ¿no? Y eso pues nos ayuda a que de repente los hijos, digamos, tengan esa posibilidad de pensar de una manera diferente, ¿no? Tengan, digamos, esa oportunidad de repente de tener esa posibilidad, de tener más apertura, ¿no? En el pensamiento de repente crítico, ¿no? Eso nos enseña también el papá. Y también, como decíamos, ¿no? Digamos, pues que también un papá nos enseña también a gestionar nuestras emociones, ¿no? Pero en este caso, a veces, ¿no? Estamos hablando que también vemos ahí que el papá, pues, aprendemos que a veces justamente por esos comportamientos vemos que también no hay justamente esa gestión, esa regulación emocional, ¿no? Entonces todo esto de repente nos brinda un papá, el por qué de repente necesitamos, a veces ¿no? Nos ponemos a pensar, pues, ¿no? De esas carencias que a veces necesitamos, ¿no? De esa figura, ¿no? De papá en nuestro hogar, ¿no? De lo que es de repente el contexto, ¿no? El contexto que hablabas de ahí de repente, ¿no? Que una paciente tuya, ¿no? Vino y dijo de repente, lo comprendió, ¿no? Porque bueno, de repente que ha visto un poco la historia donde se crió, de eso también hoy día vamos a hablar, porque es cierto, cuando uno hace pues terapia, trabajamos la terapia de perdón, pues en realidad no se hace en un momento, ¿no? No es que todos nosotros, de repente las personas pues que vienen, ¿no? De repente, ¿no? Toman un poco de conciencia y dicen, bueno, yo perdono al papá y ya se acabó. No, no, es todo un proceso el perdonar, ¿no? Es un proceso donde pues ahí tenemos que ver justamente el tema de cómo conectarnos con nuestras emociones, no validar de repente en ese momento, de repente ahí nuevamente ver qué acto pasó, ver todo un tema, varias sesiones, ciertos puntos donde nos va a ayudar justamente a llevar a ese perdón, ¿no? Es un proceso, requiere mucho tiempo. Entonces, yo quería hablar un poco justamente de ese contexto, ¿no? De dónde crece el papá y de repente por ahí me vas a ir ayudando también, ¿no? Entonces, Exacto. que justamente nos va a ayudar a profundizar, ¿no?
Entonces, el entorno donde nuestro papá pues ha crecido, y ya pues nosotros nos vamos a darnos cuenta también, ¿no? Fijándonos un poco en la historia de nuestros papás también, ¿no? Cómo ha sido la época de nuestros padres. Entonces, ese entorno que donde ha crecido pues papá está lleno de creencias, ¿no? Lleno de costumbres pues que no ayudan, ¿no? A que sea pues un hombre emocionalmente sano también, ¿no? Hasta ahora. Por eso te decía que es así, ¿no? Y esto no solamente pues lo veo en mi país, ¿no? También se ve pues en otros países, ¿no? Que siguen todavía esas creencias o han tenido esas creencias y esas costumbres, ¿no? Que todo esto pues afecta en realidad a esa salud emocional de nuestros padres, ¿no? ¿Cuáles son pues esas creencias, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo mucho, en realidad, y eso pues no, hay que poner un poquito acá esas antenitas para poder entender, ¿no? Lo que estamos hablando, ¿no? Decía pues, ¿no? El hombre no llora, el hombre no muestra sus emociones, ¿no? Porque el demostrar sus emociones es debilidad, ¿no? El hombre que llora es una mujercita, yo lo he escuchado mucho, el hombre es de la calle, ¿no? Y la mujer es de la casa, ¿no? El hombre puede andar hasta las horas de la noche, la mujer no. El hombre tiene que crecer al lado del papá, mas no con la mamá, ¿no? El hombre tiene que hacer las actividades de papá, el hombre es el que grita, la mamá no. El hombre es el castigador, justamente hace un rato mencionaba un ejemplo, ¿no? El que corrige con látigo cuando llega de trabajo, ¿no? El hombre es el que sanciona, el hombre es el que pone el orden en la casa, el hombre es el que manda en la casa, ¿no? Mm. Aparte, pues de todo esto, el hombre pues es el que mantiene la casa, ¿no? Es el proveedor, el que tiene que sacarse el ancho, el largo y el costado, ¿no? Para cubrir todas las necesidades de la casa, ¿no? En realidad, pues en conclusión, pues no, se puede decir que el hombre crece en un abandono por la madre, con esa carencia de afecto, ¿no? Crece desprotegido, ¿no? Hay como justo mencionaba, ¿no? Que el hombre, pues, ¿no? Es de la calle, el hombre, pues, digamos, ¿no? Puede andar hasta altas horas de la noche, en fin, y en realidad no estamos viendo ahí que el hombre, pues, está sujeto también a una desprotección, ¿no? De repente ahí justamente vemos en historias, ¿no? El abuso digamos, no solamente de violencia por sus mismos padres, sino también hay veces muchos niños que después cuentan abuso sexual, abuso, ¿no? Todo tipo de abuso, ¿no? Por esa desprotección, ¿no? Justamente por este tipo de creencias también, ¿no? Eso de que estar también justamente ¿no? Que tienes que estar con el papá, entonces la mamá, digamos, no está presente como que de repente con digamos, ese afecto que necesita de mamá, ¿no? Para poder de repente cubrir sus necesidades, ¿no? Que ahora sabemos ya con los estudios, ¿no? Cada vez más de todas esas necesidades, ¿no? Que se necesita justamente, ¿no? De los papás y en este caso también de la mamá. Entonces, todo esto, lo que vamos diciendo, ha hecho también, ¿no? Que los hombres pues tengan, digamos, ese tipo de comportamiento, ¿no? Entonces, y sobre todo a mí, digamos, pues digamos, es fuerte para mí también entender esa desconexión emocional, ¿no? Cuando el papá, pues, ¿no? Las personas o de antes, digamos, a los hombres, ¿no? Y hasta ahora también de repente en algunos casos, ¿no? Se les prohíbe conectarse con sus emociones, ¿no? Tú no puedes demostrar tus emociones porque tú tienes que ser fuerte, ¿no? Solamente los débiles son los que demuestran sus emociones. Entonces ahí también vamos viendo cómo está esa represión de sus emociones, ¿no? En realidad hoy en día va cambiando eso, pero eso ahí se ha crecido, ¿no? Nuestros padres. Entonces, cuando nosotros, digamos, cuando nosotros o las personas que a veces los clientes dicen, pues no, mi papá nunca fue afectivo, nunca se acercó a mí a preguntarme cómo estás, nunca me abrazó, nunca me dio amor, nunca me sacó a pasear, pues posiblemente nuestro papá ha crecido entonces en ese entorno, ¿no? Entonces, tu papá no te va a poder dar lo que pides, ¿no? Porque nunca lo recibió. Entonces, de acá podemos concluir, pues que el papá nos da lo que recibió, ¿no? Si no recibió nada, ¿qué nos va a dar? ¿No? Los padres nos dan lo que pueden, porque más no pueden, ¿no? Que valga la redundancia. ¿No? Entonces, esto no significa que estamos justificando las conductas inadecuadas, ¿no? De muchos padres, ¿no? La agresión, no, de ninguna manera, ¿no? Lo que estamos tratando es de comprender a ese ser humano, ¿no? A ese hombre que vino a este mundo y le tocó vivir en una familia con estas creencias, con estas costumbres, ¿no? Entonces, no sé qué podemos decir a esto de repente, Pablo, algo quisieras agregar. Sí, claro. Mira, todo esto parte por un origen, ¿ah? Y el origen tiene mucho que ver con, digamos, con enfoque cultural, digamos, o sea, con las costumbres, ¿ah? Las costumbres, porque
Eh, por ejemplo, el ser padre hoy en día, en estos tiempos, no es lo mismo que haber sido padre hace 50, 60 años atrás. La cultura ha cambiado. Entonces ahí está lo que decías tú, de que años, 50 años atrás, era común que a ti te educaran como, oye, tú no puedes expresar tus sentimientos, no puedes decir tus emociones, ¿m? No debes llorar. Es porque en ese entonces eso era normal. ¿Eh? O sea, ahí tiene mucho que ver lo que es una cultura, como decías tú, como una cultura machista, Ujú. ¿ah? En donde uno no podía mostrar sus sentimientos. Hoy en día eso ha cambiado. ¿M? Entonces, pero se suma otra cosa. Se suma que los patrones, como hablabas tú en un comienzo, los patrones quedan. Y si uno no lo hace consciente esos patrones se repiten. Entonces, por ejemplo, tú fuiste maltratado cuando eras niño o adolescente, tú fuiste abusado, ¿m? O fuiste espectador de cuántas discusiones, ¿m? O simplemente tu papá te abandonó cuando eras niño. Entonces, todo eso va quedando en el inconsciente, se va grabando ahí. ¿M? Entonces, muchas de las formas, ahí tenemos identificación. Muchas de las cosas de cómo fue tu papá, tú las repites cuando tú eres papá. ¿M? Entonces, ahí viene la importancia de esto de perdonarse, porque uno, no hay ninguna escuela que te enseñe a ser padre. ¿M? No existe. Tú vas aprendiendo de acuerdo a cómo fue tu referente, cómo fue tu modelo. Entonces, esto de los patrones, por ejemplo, lo que te hablo, esto va en generación tras generación y se va repitiendo. ¿Mm? Entonces, en el caso del niño, es el afectado. Y como va arrastrando su problema, entonces ese niño pasa a ser adolescente, es adulto, es papá, entonces inconscientemente empieza a repetir lo mismo. Entonces ahí es cuando tenemos que comprender. Tenemos que comprender ya, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué quiero yo hacer con mi hijo? ¿Qué quiero yo no repetir de la educación que yo recibí? Entonces ahí está el perdón. ¿Mm? Ahí está la comprensión de uno mismo. Entonces ahí hay que agregarle este enfoque que digo yo, que es un enfoque que generación tras generación ha ido cambiando. Y a todos en algún minuto, cuando fuimos niños, en algún minuto, como decía anteriormente, vivimos conflictos, pero está en nosotros poder solucionarlo. ¿Mm? Ujú. El otro, biológicamente hay que recordar que uno se empieza a identificar con el padre a partir de los 2 años. ¿Por qué? Porque el primer tiempo es solamente con la mamá. Pues ahí se Ujú. desarrollan todas las etapas, las primeras etapas, el apego, pero después viene lo que son en el caso de los hombres, de los varones, el complejo de Edipo. ¿Mm? En el caso de las mujeres, el complejo Electra. Que ahí ya empieza ya el niño como a ver tu referente, en el caso, del caso del niño, ve como competencia al padre, para competir por el amor de la mamá. ¿No? En el caso de la niña, competir con la mamá para el amor del padre. Entonces, nuevamente, todo el rato nos estamos identificando. Tenemos bien presente lo que son nuestras dos figuras, y la figura paterna es tan importante como nuestra figura materna. Por eso nosotros somos el reflejo de ellos. Cuando nosotros conocemos a alguien, nos enamoramos de alguien, ¿ah? ¿En qué características nos fijamos? Nos fijamos en características similares que tengan nuestros padres. Por ejemplo, un adolescente
o un adulto cuando se enamora, un adolescente más bien dicho, empieza a buscar cualidades, características semejantes a sus padres. Lo mismo un varón. Entonces son sus ejemplos. Y cuando se rompen esos ejemplos, ahí cuando viene el, digamos, el tsunami y deja la escoba. ¿Mm? Y ahí viene el dolor que le he hablado anteriormente. Entonces, como tú decías, colega Julia, decías, todo esto es un proceso. Un proceso que se requiere a través del tiempo. Y para Así eso es. se necesita ayuda. ¿Mm? Así es, mi estimado Pablo. Mira, acá hay varias personas que nos están viendo y escribiendo. Agradezco a todos los que están ahí. A José, un saludo ahí. Gracias por estar ahí. También acá está nuestra colega Clarisa, que nos dice, para perdonar hay que dejar atrás el enojo, la ira y el resentimiento. Así es. Considero que es un acto amoroso con nosotros mismos. Así es, muy bien. También nos dicen cuando alguien no puede, perdón, no lo veo bien peor por acá. A ver un ratito esto. Ay, ay, de acá. Bueno, nos dicen cuando alguien no puede o quiere perdonar, esa semilla de ira, resentimiento te enferma, sí. Ok, que afecta, nos dicen que afecta más cuando la persona no puede perdonar. Lógico, es así. Gracias, gracias a todas las personas que están ahí participando. Muchas gracias. Bueno, Muchas es cierto, ¿no? Entonces, gracias. también ahí, sí, es muy bien, nos mandan saludos ahí. Entonces, es cierto lo que va diciendo Pablo, ¿no? Todo lo que tú dices es cierto. Ya, digamos que en estas nuevas generaciones, pues van cambiando también, ¿no? Va cambiando ese, digamos, ese aprendizaje que se ha tenido, ¿no? De la forma, pues, rompiendo esas creencias, eliminando esas creencias, es muy importante, ¿no? Darnos cuenta. Entonces, como tú decías, hay todo tipo de personas que vienen a veces, a todo tipo de personas con diferentes edades que pasan por estas situaciones y cuando pues no te das cuenta tú ahí estás atendiendo a un cliente, no importa la edad que tienes, tiene 18, 20, 30, 50, 70 años, no importa. Entonces, ¿no? Ahí pues nos damos cuenta, tenemos que darnos cuenta pues, ¿no? Que ya ahí no somos niños, ¿no? Somos personas adultas, ¿no? Y como somos adultos, pues tenemos que ser responsables de nuestro bienestar, ¿no? Los padres nos dieron lo que pudieron. Lastimosamente es cierto, estos padres pues no han estado emocionalmente bien, ¿no? Me refiero pues a los papás, ¿no? Que justamente, ¿no? Digamos, utilizaron el castigo físico, gritan a los hijos, ¿no? Son indiferentes a los hijos, siguen con esas creencias limitantes. Entonces lo único que hace pues es criar hijos sin conexión emocional, ¿no? Hijos con mucho resentimiento, ¿no? Entonces y como decía hace un rato, pues continúan con ese sistema de esa cadena de violencias. Entonces, importante justamente por eso es perdonar al padre, ¿no? Desde la comprensión y el amor, y eso pues nos lleva justamente, como hemos estado mencionando, a conocer su historia, ¿no? Y ya mirándolo como un ser humano, ¿no? Que tuvo que crecer, ¿no? En una sociedad de creencias totalmente, digamos, erróneas, ¿no? Entonces, yo también diría que justamente, digamos, nos toca, pues, ¿no? A nosotros trabajar, ¿no? En ese bienestar, ¿no? Entonces yo les diría, pues, a las personas que están pasando por estos momentos, al darse cuenta de que sí existe mucho resentimiento con el papá, pues necesita trabajar, justamente, necesitamos trabajar en nuestro bienestar, ¿no? Nuestra salud emocional, trabajar nuestras creencias, de repente tenemos ahí baja la autoestima, ¿no? Pues en todo eso, pues necesitamos justamente una ayuda profesional, ¿no? Y ahí, pues juntamente con la persona, con el psicólogo, con el terapeuta, pues vamos a ir justamente trabajando todas estas, digamos, consecuencias que pudo haber, ¿no? Por el maltrato de nuestros padres. Entonces, es importante, ¿no? Justamente trabajar, ¿no? Este tema del perdón. Y a mí me gusta mucho, por ejemplo, hay varios, digamos, autores que trabajan y hay muchas investigaciones en el tema del perdón y a mí me gusta mucho también el autor de Wilton, si de repente lo has escuchado, no sé, Whittington sí también es una persona pues que sí trabaja, digamos, el tema del perdón, ¿no? Y también el Ray, ¿no? El Ray, digamos, pues tiene más completos o más de 20 preguntas que profundizan también y los dos autores, tanto Whittington como Ray, utilizan ese tema de la comprensión, ¿no? Para poder justamente llegar a ese perdón, ¿no? Y bueno, son muchas cosas más. Entonces, ahí vamos de repente, concluyendo, ¿no? De que sí es importante justamente trabajar el perdón, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían esos beneficios, Pablo, para ir concluyendo en forma resumida, ¿no? De justamente, digamos, practicar este perdón, ¿no? Ujú. Bueno, como primera, como en primer lugar,
el primer beneficio es que tú te liberas de la carga que te genera ese sufrimiento. El perdón lo hace, te permite hacer eso. ¿Mm? Como segundo, es que te permite encontrar la calma, tu paz, tu tranquilidad. ¿Mm? Y lo otro que permite La- conectarte contigo mismo. Te permite conectarte contigo mismo y te permite eh, ser feliz, ser auténtico, ser persona. Te permite tener una claridad por la vida que te hace sentir bien, te hace sentir conectado contigo mismo. Esos son como los principales beneficios que pudiese tener el perdón, ¿ah? La autoconfianza también. Me encanta lo que has dicho y es cierto lo que venimos hablando. Entonces, ¿no? Como tú dices, claro, al no tener pues esa mochila, ¿no? De carga de emociones desagradables, pues no voy a estar expuesta a problemas, ¿no? Como mencionábamos, ¿no? De ansiedad, de depresión, de estrés, ¿no? Y que esto justamente pues nos lleva a esos problemas físicos, ¿no? Que están presentes, esos dolores de cabeza, los problemas digestivos, problemas del corazón y en fin, muchas enfermedades físicas, ¿no? Que están relacionadas justamente con esa acumulación de esas emociones, ¿no? Negativas guardadas. Y también me encantaría decir, pues, que también qué beneficio, pues, ¿no? Nos vamos a acercar a nuestro papá, ¿no? De forma natural, sin sentir barreras, esas barreras de esas emociones desagradables, ¿no? Y también, pues, vamos a mejorar nuestra relación con él y vamos a poder mirarlo, ¿no? De una manera distinta, de repente por ahí, con esa mirada de un niño, ¿no? Que espera ser amado, reconocido, valorado, que espera ser comprendido, protegido, ya no con odio, ¿no? Nosotros no lo vamos a mirar de esa manera, vamos a tener que mirar de una manera distinta, justamente porque estamos conociendo todo lo que está detrás de ese comportamiento que ha tenido. Entonces, lógicamente, el papá no va a cambiar, ¿no? Y, ¿no? Porque no cambian, no, las personas muy difícilmente cambian su forma de ser, ¿no? Ya mayores, en fin, justamente por eso ahí está, ¿no? Que decíamos, pues el trabajo es con uno mismo, ¿no? Entonces, también no olvidarnos, como dije anteriormente, pues vamos a relacionarnos mejor con todo nuestro entorno y con nosotros mismos, que vamos a estar en paz, como decías, ¿no? Entonces, y todo esto pues nos ayuda también, digamos, a nuestro desarrollo personal que tanto nosotros queremos, ¿no? Porque con estas emociones y todo eso de resentimientos no nos ayuda a crecer, ¿no? Entonces hay que ir viendo, ¿no? Hay que ir viendo cómo, justamente como decían los objetivos del tema de hoy día, es que hay que vernos cómo estamos, ¿no? Cómo estamos y ahí de repente por ahí dándonos cuenta y trabajando este tema del perdón, ¿no? Con el papá. Entonces, bueno, entonces ahí ya vamos concluyendo, mi querido Pablo, muchas gracias, decirte por tu presencia, agradecemos también a todas las personas que se han conectado, a las personas que nos van a ver, seguro por diferido, estamos saliendo ahí un día después porque justamente por problemas de la tecnología, de la luz, ya sabemos todo eso, entonces nada, agradecerles su presencia, agradecerte Pablo, de verdad, con todo mi corazón, y decirte pues ¿no? Decirte que seguro vamos a estar más adelante pues teniendo digamos, reuniéndonos nuevamente para hacer otros envíos. Te agradezco, ha sido un tema muy lindo y yo pues invitar a todas las personas también aquí que nos están viendo, que, ¿no? que un poquito reflexionemos con todo el tema que hemos presentado, que lo hemos hecho con mucho cariño, con mucho amor, ¿no? Entonces, nada, agradecerte, Pablo, de repente algunas palabritas de Sí, claro. despedida. También estoy muy agradecido, me siento muy agradecido también por la invitación, también a compartir este tema, poder haber reflexionado acerca de este tema. También agradecerle también a todas las personas que se pudieron conectar, que nos pudieron acompañar. Y nada, sería, por ejemplo, mañana es el Día del Padre, y, por ejemplo, personas que están pasando por ese proceso de que tienen alguna herida, ¿no? Que esté marcado por su padre, que este sea el momento para poder acercarse a ellos, poder conversar, que haya un reencuentro. ¿No? Sería muy bonito que el día de mañana eh, se pudiera dar eso, ¿no? Se pudiera concientizar eso. Así que, no, yo feliz, como les digo, y a todos los papás, ¿no? Muchas felicidades también por el Día del Padre. Y la verdad, muy agradecido también, colega, por la invitación y nos estaremos seguramente encontrando en la próxima.
Claro que sí. Muchas gracias, Pablo, por estar aquí. Muchas gracias. Y nuevamente, pues sí es cierto, antes de despedirme, un saludo enorme también a mi papá. Mañana es el día, como dices, y sé que también tu papito está en otro plano. Seguro, Bien. como tú me mencionabas, pues digamos, ese cariño y todo sigue presente ahí, ¿no? Entonces, que lo pases también ahí muy bonito, ahí recordando todo ese amor que te ha dado tu querido padre Pablo. Entonces, un saludo a todos. Entonces, los estamos esperando ¿no? A toda nuestra querida audiencia la próxima semana, que seguiremos continuando con ese ciclo de la familia. Nos vemos. Chao, Así es. chao, nos vemos. ¿Sí? Muchas Chao, gracias a todos. chao.